Mi padre me abandonó y se convirtió en el papá perfecto para sus hijastras. Les pagó la universidad, las llevó a Europa y le regaló a una el collar de mi abuela que era para mí. Pero cuando me casé no lo invité y su mensaje después me dejó sin palabras. Tengo 27 años, me llamo Valeria y trabajo en marketing digital. Hace unos meses me casé con el hombre que amo, pero mi padre no estuvo presente para ver ese momento. Y siendo sincera, todavía hay mañanas en las que me despierto y me pregunto si tomé la decisión correcta con respecto a él. Sin embargo, cuando repaso todo lo que pasó, se me aclaran las ideas y entiendo que hice lo que era mejor para mí, aunque doliera. Creo que lo más lógico es empezar desde atrás, desde cuando era niña. Mi papá, Ricardo, no era un padre como tal, sino más bien alguien que simplemente compartía la misma casa con nosotras. Vivíamos bajo el mismo techo, pero emocionalmente estaba a años luz. Crecí junto a mi hermana Lucía, que es 2 años menor que yo, y las dos compartíamos esa sensación constante de que estorbábamos. Era una impresión difícil de explicar, pero muy real. Cada vez que entrábamos a una habitación donde él estaba, soltaba un suspiro pesado o ponía esa cara de fastidio, como si pensara, ¿y ahora qué quieren? Nunca mostraba interés por nuestras vidas. Jamás nos preguntó cómo nos iba en la escuela, ni apareció en festivales, partidos o presentaciones. Cuando intentábamos contarle algo importante para nosotras, se notaba clarísimo cómo dejaba de prestar atención. Su mirada se perdía en el teléfono o se quedaba pegado a la televisión, como si lo que decíamos fuera ruido de fondo. Mi mamá intentaba compensar su ausencia siendo el doble de atenta, más presente, más cariñosa, pero eso no borraba la realidad de que nuestro propio padre se comportaba como si fuéramos un error que le tocó aguantar. Hay recuerdos que se te quedan clavados para siempre. Uno que todavía me duele pasó cuando yo tenía unos 10 años. En la escuela hicimos un proyecto por el Día del Padre y dibujé a nuestra familia con mucha ilusión. Cuando se lo entregué, apenas lo miró y dijo algo como «Ah, qué bonito», y lo dejó olvidado sobre la mesa de la cocina. Nunca lo puso en el refrigerador ni en ningún lado visible. Una semana después lo encontré en la basura. Ese tipo de cosas, aunque parezcan pequeñas, se quedan grabadas muy hondo. Cuando cumplí 15 años, mis padres finalmente se divorciaron. Y aunque suene feo decirlo, para mí fue un alivio enorme. La tensión que se respiraba en esa casa era insoportable. Mi mamá se quedó con nosotras, y él se mudó a un apartamento a unos 30 minutos. Al principio, yo todavía tenía esperanza. Pensé que, al vernos menos, quizá nos extrañaría y querría aprovechar mejor el tiempo con nosotras. Qué equivocada estaba. Durante los primeros meses después del divorcio, nos recogía cada 2 fines de semana, tal como decía el acuerdo de custodia. Pero se notaba que lo hacía por cumplir, no por ganas. Nos llevaba a comer algo rápido o al cine, y mientras Lucía y yo intentábamos conversar, él pasaba el tiempo mirando su teléfono. Con el paso del año, las visitas empezaron a espaciarse. Cancelaba a última hora, decía que tenía trabajo, inventaba excusas, hasta que, básicamente, dejó de intentarlo por completo. Cuando cumplí 18, ya casi no lo veía. Lo que no sabíamos, y esto todavía me parte el corazón, era que mi padre ya tenía otra vida montada. Había conocido a una mujer llamada Elena, que tenía 2 hijas de una relación anterior, Sofía y Camila. Resulta que llevaban saliendo cerca de 2 años antes de que Lucía y yo nos enteráramos de su existencia. Y no fue él quien nos lo contó. Nos enteramos por casualidad. Una prima vio fotos en Facebook de una boda, la boda de nuestro padre con Elena. Y ahí estaban Sofía y Camila, vestidas preciosas, participando como damas de honor o algo así, totalmente integradas. Nosotras ni siquiera sabíamos que se iba a casar. Ni una llamada, ni un mensaje, nada de nada. Cuando mi mamá nos lo dijo, porque ella también se enteró por redes sociales, sentí un golpe en el estómago. Lucía empezó a llorar enseguida. Yo, en cambio, me quedé paralizada, como en shock. Intenté llamarlo y me mandó directo al buzón. Le escribí mensajes, preguntándole cómo había sido capaz de ocultarnos algo así, y su única respuesta fue fría y cortante, que era su vida privada y que no tenía por qué dar explicaciones. Ese fue el punto de quiebre.
Lucía y yo lo bloqueamos de todos lados y decidimos cortar el contacto por completo. Yo tenía 20 y ella 18. Fue devastador, sí, pero también liberador de una forma extraña. Era como aceptar por fin algo que siempre habíamos sentido. Nunca fuimos su prioridad. Pasaron unos 3 años sin saber nada de él. En ese tiempo apareció Mateo en mi vida. Y él es todo lo que mi padre no fue. Es atento, cariñoso y de verdad escucha cuando hablo. Desde el principio demostró que quería construir algo serio conmigo. Después de 2 años juntos, me pidió matrimonio. Fue un momento precioso, en la playa, al atardecer, súper romántico. Yo, obviamente, dije que sí. Pero cuando empecé a organizar la boda, ese tema pendiente con mi papá volvió a aparecer. Había una parte de mí, la parte que todavía era una niña esperando que su padre la quisiera, que pensaba que quizá debía darle otra oportunidad. Tal vez, al saber que me casaba, reflexionaría y se daría cuenta de lo que se había perdido. Así que hice algo que, probablemente, fue un error, pero necesitaba saber la verdad. Lo desbloqueé en Facebook. Y lo que encontré me rompió de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Su perfil era como un escaparate de la familia perfecta. Fotos y más fotos con Elena, Sofía y Camila, todos sonriendo, felices. Viajes a Disney, vacaciones en la playa, recorridos por Europa. Aparecía en sus graduaciones, en recitales de baile, en cumpleaños con fiestas enormes. En una imagen estaba ayudando a Sofía con la tarea, sonriendo orgulloso, y el texto decía algo como que estaba orgulloso de su niña inteligente. En otra abrazaba a Camila con una frase que lo llamaba el mejor papá del mundo. Ver eso me revolvía el estómago. Pero todavía faltaba lo peor. Seguí revisando sus publicaciones, como si me estuviera haciendo daño a propósito, y encontré un post de unos 6 meses antes donde anunciaba con orgullo que iba a pagar la universidad completa de Sofía y Camila. Decía que no quería que se preocuparan por préstamos estudiantiles y que, como padre, era su deber asegurarles un buen futuro. Mientras tanto, Lucía y yo tuvimos que pedir préstamos para todo, trabajar en 2 empleos mientras estudiábamos, y él jamás ofreció ayuda. Cuando tenía unos 19 años, me acerqué a él para pedirle ayuda con algo muy concreto. Solo necesitaba cubrir los libros de texto de ese semestre, que costaban alrededor de $500. No era un lujo, era algo básico para poder estudiar. Su respuesta fue que ya era adulta y que debía aprender a ser responsable con mi dinero. Así, sin más. Mientras tanto, ahí estaba él, prometiendo pagar absolutamente toda la universidad de las hijas de Elena sin dudarlo ni un segundo. Pero lo que vino después fue todavía peor. Hubo una foto que me revolvió el estómago. Sofía llevaba puesto un collar que reconocí al instante. Era el relicario antiguo de mi abuela, la mamá de mi papá. Dentro tenía fotos familiares, y para mí no era solo una joya, era un recuerdo lleno de historia. Cuando mi abuela murió, yo tenía 14 años, y antes de irse me dijo que ese collar algún día sería mío. Incluso mencionó que se lo había dicho a papá. Durante años esperé que me lo diera. Después de cumplir 18, pregunté un par de veces, y él siempre contestaba lo mismo, que lo tenía guardado en un lugar seguro y que me lo entregaría cuando llegara el momento adecuado. Pues ese momento adecuado al parecer fue el cumpleaños número 18 de Sofía. Ahí estaba el collar, colgado de su cuello en una foto. Y el mensaje decía algo como que le estaba regalando a su dulce Sofía una reliquia familiar muy especial. Como si Lucía y yo no formáramos parte de esa familia. Ese día llamé a Lucía llorando, sin poder ni hablar bien. Le conté todo lo que había visto y ella se metió también a revisar su perfil. Terminó igual de destrozada que yo. Pero todavía quedaba otro golpe. Encontramos un álbum completo de una fiesta de cumpleaños que él organizó para Sofía y Camila. Lo que más dolía era que Sofía cumplía años literalmente una semana después que yo. Esa fiesta parecía sacada de una película, globos por todas partes, DJ, catering, un montón de invitados, algo enorme. Ese mismo año yo había cumplido 22 y él ni siquiera me envió un mensaje de texto. Ni un feliz cumpleaños. Nada. Pero para ella sí había tiempo, dinero y entusiasmo.
Ahí sentí que ya no podía seguir tragándome todo eso en silencio. Necesitaba decirle cómo me sentía. Así que le escribí un mensaje larguísimo por Facebook Messenger, porque ya ni tenía su número y, siendo honesta, aunque lo hubiera tenido, dudaba que contestara. En ese mensaje fui completamente sincera. No lo insulté ni fui cruel, solo le hablé desde el dolor. Le expliqué lo abandonadas que nos habíamos sentido, lo mucho que nos había marcado que se casara sin decirnos nada, y lo difícil que era ver cómo les daba a sus hijastras todo lo que a nosotras nos negó. Le confesé que sus fotos me habían roto el corazón y que no entendía cómo podía ser un padre tan presente con ellas cuando con sus propias hijas nunca lo fue. Incluso le pregunté qué habíamos hecho mal, por qué no fuimos suficientes. Terminé diciéndole que me iba a casar. Le admití que una parte de mí quería que estuviera presente, pero que al mismo tiempo no sabía si podía tenerlo en el día más importante de mi vida, cuando había faltado en casi todos los otros momentos importantes. Yo esperaba que él respondiera. Pensaba que, tal vez, por fin tendríamos esa conversación pendiente desde que yo era niña. Pero no fue así. La que me contestó fue Elena, y su mensaje fue un ataque directo. Me dijo que yo era una malagradecida, que mi padre había hecho lo que había podido con recursos limitados, y que era egoísta de mi parte esperar que pusiera nuestras necesidades por encima de las de su nueva familia. También comentó que Sofía y Camila habían sufrido en su divorcio anterior y que Benjamin solo estaba intentando ser el padre que ellas nunca tuvieron. Según ella, eso no nos quitaba nada a nosotras porque ya teníamos una madre presente. Como si una cosa reemplazara a la otra. Además, me acusó de estar celosa, de intentar arruinar su matrimonio con mis berrinches, y terminó diciendo que si no podía alegrarme por la felicidad de mi padre, entonces era mejor que me mantuviera lejos de sus vidas. Mi papá nunca me respondió personalmente. Nunca. Eso pasó hace como 1 año y medio. Le enseñé el mensaje a Mateo y se puso furioso. Quería llamar a mi padre y decirle de todo, pero yo lo frené porque sabía que no valía la pena. Mi mamá, en cambio, fue un apoyo increíble. Me dejó llorar, me abrazó y me recordó que el rechazo de papá no decía nada sobre mi valor como persona. Aún así, hubo muchas noches en las que me quedaba despierta preguntándome qué tenían Sofía y Camila que yo no, qué había hecho yo tan mal para que mi propio padre me apartara de esa manera. Y entonces llegó la gran decisión, la boda. Lucía me preguntó directamente si pensaba invitarlo, y la verdad es que yo misma no sabía la respuesta. Mateo me dijo que me apoyaría en lo que decidiera, que era mi día y debía hacer lo que me hiciera sentir en paz. Mamá no me presionó, aunque sé que por dentro pensaba que no debía invitarlo. Yo estaba hecha un lío, porque dentro de mí seguía existiendo esa niña que buscaba aprobación, que fantaseaba con que, al verme vestida de novia, él sintiera algo, se diera cuenta de lo que había perdido. Pero un día Lucía me llamó y me contó que papá la había contactado a ella para preguntar si podía asistir a mi boda. A mí no me llamó. Le pidió a mi hermana menor que mediara por él. Cuando Lucía le preguntó por qué no me hablaba directamente, dijo algo como que sabía que yo estaba molesta, pero que tal vez ella podía ayudar. Ni siquiera era capaz de reconocer el daño que había causado. Para él, yo solo estaba molesta, como si fuera un capricho. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana pensando en todo. Recordé cada vez que lo esperé y no llegó, cada promesa rota, todas las veces que me hizo sentir invisible. Pensé en las fotos con Sofía y Camila, en el collar de la abuela, en esa fiesta de cumpleaños, en todo lo que había pasado. Y ahí lo entendí. Si lo invitaba solo porque una parte de mí seguía buscando su aprobación, después me arrepentiría. Él no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que nos dejó de lado, solo que ahora con otra familia a la que sí eligió querer. Invitarlo sería darle un lugar de honor en mi día más especial cuando nunca se ganó ese derecho, cuando no estuvo presente en casi nada importante de mi vida. Así que tomé una decisión. Le dije a Lucía que le transmitiera que no iba a invitarlo. Y no lo hice desde la rabia ni por venganza. Tomé esa decisión porque por fin entendí algo básico pero poderoso: tenía que cuidarme. Necesitaba poner límites claros y empezar a priorizar mi tranquilidad mental por encima de una relación que siempre me había hecho daño. Cuando se lo conté a Mateo, me rodeó con los brazos y me dijo que estaba orgulloso de mí.
Sabía que no había sido fácil, pero estaba convencido de que era lo correcto. Mamá también lloró un poco, aunque sus lágrimas eran más de alivio que de tristeza. Me aseguró que estaría conmigo en cada segundo de ese día. Y la verdad es que mi boda fue, sin exagerar, uno de los días más felices de toda mi vida. Me desperté con una paz que no sentía desde hacía años, como si por fin me hubiera quitado un peso enorme del pecho. No hubo ansiedad, ni ese miedo constante de ¿y si papá aparece de repente? Tampoco existía la preocupación por cómo reaccionaría Elena. Solo había alegría, de la buena, sin sombras. Mamá me ayudó a ponerme el vestido. Cuando me vio lista, se emocionó muchísimo y me dijo que estaba preciosa. También comentó que mi padre se estaba perdiendo ver a su hija mayor en uno de los momentos más importantes de su vida, pero que esa pérdida era de él, no mía. Y tenía razón. Cuando llegó el instante de caminar hacia el altar, fue ella quien me acompañó. Llevaba un vestido azul que le quedaba hermoso y una sonrisa que nunca voy a olvidar. Tal vez algunos invitados pensaron que era raro que no fuera mi padre quien me entregara, pero para mí tenía todo el sentido del mundo. Ella fue quien estuvo presente siempre, en cada presentación, cada graduación, cada etapa difícil. Fue quien me sostuvo cuando lloraba por él, quien me recordaba mi valor cuando me sentía invisible. Al llegar al altar y ver la mirada de Mateo, entendí algo muy profundo. Ese amor, esa relación sana que estábamos construyendo, esa familia que empezábamos juntos, eso era lo verdaderamente importante. La ceremonia fue íntima, llena de cariño real. No hizo falta mi padre para que fuera especial. De hecho, su ausencia hizo que todo se sintiera más auténtico, porque solo estaban quienes de verdad querían compartir ese momento con nosotros. Sin embargo, pasó algo curioso ese mismo día. Unas 3 horas después de la ceremonia, papá llamó a Lucía. Ella estaba en plena recepción, así que no contestó. Luego escuchó el buzón de voz. El mensaje decía algo como que le avisara a Valeria que estaba orgulloso de mí y que esperaba que fuera feliz. Nada más. Ni disculpas, ni explicaciones, ni una llamada directa. Solo ese mensaje frío, transmitido a través de mi hermana. Lucía me lo contó una semana después para no arruinar la boda. Cuando me lo dijo, lo único que pude hacer fue soltar una risa amarga. De verdad pensaba que eso bastaba para borrar años de abandono. Después de eso, pasaron meses sin noticias de él. Dejé de mirar su Facebook porque ya no tenía sentido seguir haciéndome daño. Mateo y yo nos mudamos a un apartamento nuevo, conseguí un mejor trabajo, y poco a poco empecé a construir una vida que se sentía completa sin necesitar su validación. Unos 3 meses después de la boda, mi tía, la hermana de papá, me llamó. No hablábamos mucho, pero siempre había sido amable. Me contó que él tenía algunos problemas de salud, algo del corazón, y que la familia pensaba que yo debía saberlo. Luego vino la pregunta de siempre, si iba a visitarlo o al menos a llamarlo. Ahí volvió esa expectativa de que yo debía ser la que diera el primer paso, la que perdonara como si nada. Le respondí con respeto que mi padre había tenido casi 30 años para construir una relación conmigo y eligió no hacerlo. Le dije que esperaba que se recuperara, de verdad, pero que no iba a correr hacia él solo porque ahora estaba enfermo. Eso no borraba todo lo demás. Mi tía guardó silencio un momento y luego dijo que me entendía, que quizá él necesitaba enfrentar lo que había perdido. Le agradecí por avisarme, y ahí terminó la conversación. Esa noche, Mateo me preguntó si estaba bien. Y sí, lo estaba. Me sentía en paz con mi decisión. Pasé años esperando una explicación, una disculpa, algo que me demostrara que lo nuestro había significado algo para él. Pero aprendí, y no fue fácil, que hay personas que simplemente no pueden darte lo que necesitas. No siempre porque no puedan físicamente, sino porque no saben, no quieren o no les importa lo suficiente. Yo ya no puedo seguir dejando mi vida en pausa esperando que se convierta en el padre que necesité. Hace un par de semanas, Lucía y yo fuimos a tomar café y volvimos a hablar del tema. Ella ha sido un poco más flexible, lo desbloqueó y a veces interactúa con sus publicaciones. Me dijo que entiende por qué yo no puedo hacer eso. Me preguntó si algún día creía que podríamos tener una relación con él. Le contesté con honestidad que no lo sé.
Tal vez, si él realmente cambiara e hiciera un esfuerzo real por reparar el daño, pero eso no pasa solo porque él decida aparecer de repente. No funciona así. De todo esto saqué una lección que debía haber entendido hace mucho. No puedo obligar a mi padre a quererme como yo necesito. No puedo forzar el arrepentimiento ni cambiar el pasado. Tampoco puedo transformarlo en alguien diferente. Lo único que sí está en mis manos es decidir cómo quiero vivir y con quién compartir mi vida. Y también decidir que no voy a seguir esperando que alguien que nunca estuvo presente aparezca de la nada a validarme. Hay días en que todavía duele, claro que sí. Veo a Mateo con su familia, como su papá se involucra, pregunta por nosotros, demuestra interés genuino, y no puedo evitar pensar en lo que Lucía y yo nos perdimos. Pero después levanto la mirada y observo la vida que he creado a mi alrededor, un esposo que me quiere sin condiciones, una mamá que jamás se ha ido, amigos que se convirtieron en la familia que yo elegí. Entonces entiendo algo importante. Tal vez no necesito ese cierre que durante años creí indispensable. Quizá el cierre no llega cuando mi padre admite sus errores o me pide perdón. A lo mejor llega cuando acepto que hice lo mejor que pude con las cartas que me tocaron, y que eso ya es suficiente. Hace poco, Mateo y yo estábamos viendo las fotos de la boda, recordando ese día. Nos detuvimos en una imagen donde mamá y yo caminamos juntas hacia el altar. Las dos vamos sonriendo, y ella me sujeta del brazo con fuerza, como si quisiera guardar ese instante para siempre. Se nota en nuestras caras lo mucho que significaba ese momento. Mateo miró la foto y dijo que era preciosa, que mi mamá se veía radiante de felicidad. Y tenía razón. Esa imagen era tan especial precisamente porque la persona correcta estaba a mi lado, quien de verdad se ganó ese lugar. No hizo falta mi padre para que ese instante fuera perfecto. No tengo idea de qué pasará más adelante. No sé si algún día él reconocerá el daño que causó, si intentará arreglar las cosas o si yo estaré preparada para eso, en caso de que ocurra. Lo que sí tengo claro es que ya no voy a detener mi vida esperando algo que quizá nunca llegue. También decidí que no voy a seguir revisando sus redes sociales para hacerme daño viendo su familia feliz. Tampoco voy a seguir preguntándome qué hice mal o por qué no fui suficiente, porque ahora lo entiendo mejor que nunca. El problema no era yo. Fue él quien eligió no estar, quien decidió priorizar otra vida. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Hoy tengo una vida buena, de verdad buena. Tengo a un esposo increíble que me quiere tal como soy. Tengo a una madre que lo dio todo por nosotras y que merece todo mi amor. Tengo a Lucía, que comparte conmigo esta historia y me entiende a un nivel que nadie más puede. Y con eso basta. Más que basta. No necesito la aprobación de mi padre para saber que valgo. No necesito que él se sienta orgulloso para sentir orgullo por mí misma. El cierre que tanto esperaba que viniera de él, al final me lo di yo. Y, sinceramente, ha sido una de las decisiones más liberadoras de toda mi vida.